una persona te pregunta algo de Dios, es aún la misma responsabilidad que estar en este lugar para predicar la palabra del Señor, porque no es un mensaje motivacional, no es cualquier enseñanza, sino es la palabra del Creador. Si nosotros decimos una mala palabra, algo que confunda a alguien, puede ser incluso de maldición para esa persona en vez de bendición. Hoy vamos a estar leyendo en Lucas, capítulo 1, versículo 76. Lucas 1, 76. Amén. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor antes de comenzar a leer su palabra. Que aunque hoy hayamos pocos, que se escuchen los cielos, que hay un pueblo aquí agradecido, que los 10 que estamos en este lugar estamos agradecidos con el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Padre Dios amado, Señor, gracias, Padre de la gloria, gracias por tu misericordia, por tu fortaleza, Padre amado, en mi vida, en la vida de mis hermanos que estamos en este lugar, Señor amado, no buscando palabra humana, Señor, sino palabra celestial, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control total de mis pensamientos, de mis emociones, Señor amado, de mis palabras, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, hoy utilizándome, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor amado, y que esta palabra, así, Señor, como quebró mi corazón, también quiebre cada corazón que está en este lugar, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Están aquí, hemos escuchado hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el cual su madre Elizabeth y su padre Zacarías, que eran de una edad avanzada, no habían podido tener hijos, y conocemos la historia que se le apareció un ángel a Zacarías y le dijo que su esposa iba a concebir un hijo. Y en ese momento Zacarías dudó, quedó mudo hasta que se realizó esa palabra y nació allí Juan. Y vemos cuán hermoso es cuando el Señor tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. No es un cliché, no es un eslogan del Evangelio, no. Es realmente la pura verdad. Vemos lo hermoso de Dios cuando recordamos, y siempre se menciona mucho el versículo en Jeremías, de que desde que estabas en el vientre de tu madre te escogí y te santifiqué y te di por profeta para las naciones. O sea, desde que él estaba ahí, el Señor lo escogió. Pero qué hermoso que Juan fue puesto ahí ya con un propósito marcado que el Señor había puesto sobre él. O sea, fue creado específicamente con un propósito específico. En Lucas 1:15 dice la palabra: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, era un niño que era marcado ya desde que él, antes de que comenzara a formarse, o sea, ya existía el propósito de Juan antes que comenzara a formarse en el vientre de su madre. Y nosotros a veces tomamos por poco el propósito y el plan que tiene el Señor con cada uno de nosotros. O sea, la asignación y el por qué y el para qué el Señor ha permitido que nosotros lleguemos hasta aquí, que nosotros hayamos nacido, porque hubieron muchos embarazos interrumpidos.
Hubieron muchos niños que murieron de días, de meses, de pocos años, pero el Señor ha tenido misericordia de su vida y de mi vida. Seguramente usted, al igual que yo, recordamos a algunas personas que estudiaron con nosotros y que ya no están. Pero el Señor, en su infinita misericordia, por el plan, el propósito y el infinito amor que tiene para cada uno de nosotros, hasta hoy nos ha mantenido de pie. Amén. Amén. Y nosotros desde pequeños siempre nos acostumbramos o nos fueron enseñando a que imagináramos o que ya fuésemos pensando que íbamos a ser de grande. Yo primero quería ser actriz, después cantante, después quería ser psicóloga, después y que abogada, un montón de cosas. Quería ser yo cuando era pequeña, no sé usted qué habrá querido ser. Y no es que esté mal que tengamos aspiraciones o que querramos ejercer alguna profesión en específica, no está mal, sino que hay un plan y un propósito más allá de la actividad laboral a la que usted se quiera dedicar, a la que yo me quiera dedicar, de lo que yo quiera aprender. Está bien, a mí me gustan los números, quiero aprender de números porque siento que me va bien, no me gustan las lenguas, etc. Pero hay algo más adicional a lo que nosotros vayamos a ejercer en esta tierra. Hay algo más a yo presentarme, gracias a Dios. Soy licenciada en administración, pero hay algo más que ese, soy licenciada en administración. Y desde pequeño fuimos creciendo con ese, bueno, cuando sea grande quiero ser piloto de avión, quiero ser futbolista, quiero esto, quiero aquello. Pero no nos fueron inculcando buscar ese propósito y ese plan que tenía el Señor para nuestras vidas. Muy seguramente, en mi caso, porque mis padres no eran cristianos, no conocían de la palabra de Dios, pero sí sé que nosotros, ahora que estamos en este lugar, que tenemos hijos, sí queremos y debemos ir inculcándole a los niños que además de que tú quieras ser un astronauta mañana, es importante, lo principal es conseguir el propósito por el cual el Señor te creó y te ha guardado la vida hasta aquí. Porque realmente ese propósito es el que va a saciar nuestra alma. Hay muchas personas dándose golpes afuera pensando que cuando consiguieran un título universitario iban a ser felices, o cuando abrieran un negocio y ven que no lo es. Y es que vemos que más allá, uno de los propósitos principales, por supuesto, es estar conectado con nuestro Creador, es tener esa relación con nuestro Creador, porque no fuimos creados para estar apartados de Dios. Y esa es la razón por la que nos agotamos afuera, nos cargamos afuera, porque muchas veces queremos hacer las cosas apartados de la voluntad y de la asignación que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Y vemos cómo nosotros, y es algo que no lo sabíamos, que tenemos derecho a una verdad. Hemos escuchado, en mi caso generalmente he visto en las novelas cuando alguien se muere y hay que leer el testamento para ver qué le dejó a cada quien. Y asimismo nosotros a veces ignoramos el testamento que nos dejó el Señor, que es su palabra, porque no en vano Antiguo y Nuevo Testamento es que ahí hay una instrucción. En los testamentos no solamente se dejan herencias monetarias, muchas veces se dejan asignaciones o responsabilidades que las personas tienen que cumplir, y asimismo es la palabra de Dios. Nosotros muchas veces esquivamos ir a ese testamento para ver de qué nos quiere hablar el Señor en tal o cual situación, pero es necesario que nosotros por derecho tenemos a conocer lo que el Señor nos ha dejado. Amén. Amén. Vemos que en el verso 77 dice la palabra, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. O sea, Juan iba a ser profeta del Altísimo. Irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, Juan no iba a hablar cualquier cosa, Juan no iba a hablar por su propia cuenta. Y vemos cómo Juan ya tenía una asignación que podemos hoy en día poner, que es similar a la asignación que tenemos usted y yo con la palabra del Señor.
porque usted y yo tenemos la asignación de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y no es que vamos a decir, no, es que yo no soy evangelista, no, yo tampoco soy evangelista. Pero la necesidad de la palabra de Dios está en todas partes. Está en tu vecino, está en tu compañero de trabajo, está en la persona que acabas de conocer, está en la persona que te ayudó a empacar las cosas en el supermercado, está en el parquero que te ayudó a parquear el carro, etc. Está en todas partes. Y a veces nosotros nos limitamos tanto en llevar esa palabra de Dios, que aunque a veces da pena, particularmente a mí, me da mucha pena, me cuesta hablar con una persona y buscarle conversación así. Ya después cuando tengo la confianza es otro asunto, pero inicialmente me cuesta. Pero tan sencillo como un Dios te bendiga y un Cristo te ama marca la diferencia. Marca la diferencia porque el mundo afuera muchas veces ni gracias le dan al que le despacha algo. Y usted y yo marcamos la diferencia cuando sencillamente decimos un Dios te bendiga, Cristo te ama, y el Señor va a ser en esa persona. El Señor va a ser en esa persona, porque nosotros sencillamente somos los responsables de dar el mensaje, como lo daba Juan. Juan fue un hombre que se preparó para la asignación. O sea, fue un niño que podemos ver que en el Señor no hay limitantes, no hay edades. En estos días predicaban en la célula acerca de Josías, el rey que comenzó a reinar a los 8 años e hizo lo bueno delante de Jehová, dice la palabra. Y tenía tan solo 8 años. O sea, no hay limitaciones en la edad que nosotros tengamos para ir y predicar la palabra. Amén. En el verso 78 menciona, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y fue precisamente esa misericordia que tuvo el Señor con usted, que tuvo el Señor conmigo, que es la misericordia que tiene el Señor aún con cada persona que está allá afuera y que no conoce de su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para negarle a las personas que conozcan el mensaje de salvación y de vida eterna? Porque si ya nosotros tenemos conocimiento de algo que es bueno, de algo que es puro, algo que es real, algo que es verdadero, algo que sana, o sea, ¿quién es usted para no decirle a una persona que el ibuprofeno es el que quita el dolor de cabeza? Si tú ves una persona revolcándose allí del dolor y tienes tú la pastilla aquí en el bolsillo, ¿quién eres tú para no darle a esa persona esa medicina que necesita? Y el mundo allá afuera necesita la medicina que se llama Jesucristo de Nazaret, que es la que un día a usted y a mí nos insistieron por muchas veces. Y si no fuese sido por esas muchas veces, ¿qué sería de nosotros allá afuera? Yo recuerdo, en estos días mencionaba en la célula, recuerdo cuando mi tío iba para la casa y yo me escondía porque sabía que me iba a invitar a la iglesia el domingo. Y yo me escondía. Hoy en día soy yo que otros se esconden de mí, porque yo soy la que los invito a los demás. Pero gloria a Dios, el Señor es el que conoce todas las cosas. Amén. En el verso 79 dice, para dar a luz los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, nosotros a veces, no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasó, o sea, que pensaba que mi pecado era tan grande que cómo yo me podía acercar a Dios por tantas cosas malas que había hecho, y que aún una vez nos acercamos a Dios, hay un pueblo de Dios que se siente poco para las grandes cosas que quiere hacer el Señor a través de usted y a través de mí. Y es que el Señor, no en vano dice, mucha es la miel y pocos los obreros, porque realmente hay pocos obreros que decimos, Señor, heme aquí, estoy 100% a la disposición, como estuvo ese Juan. Ese Juan que pasó su vida entera, dicen los estudiosos que comenzaría a predicar más o menos a los 30 años. Y él ya tenía esa asignación desde que nació. Su padre y su madre tuvieron que haberlo criado con mucho cuidado, con mucha diligencia para que él se mantuviera ahí. Pero vemos que no es imposible hacerlo, porque así hubo un Juan, así hubo un Samuel.
como dice la palabra, que aunque los hijos de Elí estuvieran haciendo lo malo, o sea, Samuel se guardó para el Señor. Así vemos como un Daniel le decía que no me voy a contaminar con la comida del rey. Dice la palabra que Juan no bebería vino ni sidra. De hecho, comiera langostas y miel. Y lo criticaban por eso, por lo que comía. Pero él buscaba realmente de agradarle a Dios. Y hay muchas veces que usted y yo tenemos que tener determinación en las cosas que hacemos, en decirle no voy a hacer esto porque esto no le agrada a Dios. Y es realmente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que así como un Juan fue determinado toda su vida por hacer la labor que se le había encomendado, así mismo usted y yo podemos ser determinados en las cosas del Señor, de decir no a lo que hay que decir no, y en avanzar y buscar de crecer cada vez más en las cosas del Rey. Amén. Denle un aplauso allí al Señor, que está agradecido. Muchas veces hemos dudado de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Muchas veces hemos querido obviar algunas cosas, y aquí cuando la palabra menciona, hermanos, estamos en Lucas capítulo 1, versículos 76 al 80. En el versículo 79, cuando dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, para dar a luz a aquellos que habitan en tinieblas. Y si bien es cierto, hay muchas personas que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, pero no hemos dejado que el Señor termine de limpiar esas cosas que nos retrasan en nuestro corazón. Le hemos dado acceso al Señor un 30, un 40, un 50%, pero no un 100% en todas las decisiones y en todas las acciones que el Señor quiere tomar en nuestras vidas. Hermanos, estamos en Lucas 1, 76 al 80. Y muchas veces estamos en los caminos del Señor, pero aún no hemos decidido dar ese paso de perdón, aún no hemos decidido ya dejar de ser la misma persona colérica que se molesta de la nada. Por eso hemos decidido darle solamente un acceso a Dios, pero es que la luz del Señor quiere quitar todo lo que nosotros teníamos de tinieblas, todo lo que nosotros estábamos cargados y llenos de opresión, de pecado, de inmundicia, de rabia, de resentimiento. Eso el Señor lo quiere quitar de nuestros corazones. Amén. En el verso 80 dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vemos cómo no hay limitaciones para la edad que usted y yo tengamos para poder ejercer, avanzar y crecer en el camino de Dios. Vemos como aún dice la palabra que aunque Juan no hizo señales, realmente todo lo que él dijo de él, hablando de Jesús, el versículo, era verdad. Es decir que ni usted ni yo nos tenemos que tomar por menos o sentirnos menos porque el Señor a través de algunas personas haga milagros, haga prodigios, y de la mano de otros quizás no lo haga. Pero lo importante es, como se hablaba de Juan en ese momento, aunque Juan no hizo señales, lo que dijo Juan de Jesús era verdad. Y así mismo usted y yo, lo que digamos de nuestro Señor, vemos y hemos testificado que es verdad. Amén. Gloria a Dios. Y precisamente el Señor quiere en esta noche que nosotros entendamos y comprendamos la importancia que es de llevar el mensaje, como un Juan que no se cayó, como un Juan que no tomó en cuenta el agradar a los demás. En un momento se acercaron los fariseos que se querían presuntamente bautizar, y él contestó como lo debió hacer, y asimismo confrontaba que lo tenía que hacer. Y esto no quiere decir que usted vaya por ahí y salga a decirle el pecado que sabe de la vecina, del primo, del hermano. No. Pero sí de que usted luzca diferente, parezca diferente. Juan
vestía diferente, hablaba diferente, comía diferente, y hoy en día, si bien es cierto, nosotros no los estoy instando a que tenga que ser un tema de vestidura, de una falda, de una corbata, de comer solamente esto o aquello, pero realmente hay acciones que nosotros hacemos que van a determinar el Dios que nosotros predicamos, amén. Si es que los predicamos, porque hay muchas personas que nosotros hemos conocido y ni siquiera sabíamos que era cristiano y lo conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, eso no puede ser posible. No puede ser posible que yo conozca a alguien y tenga relación con esa persona, contacto desde hace más de un mes, y esa persona no sepa que yo soy cristiana. Eso no puede ser posible. O sea, realmente yo le tengo que hablar del Cristo que transformó mi vida. Yo le tengo que hablar de ese Dios que por su misericordia me insistió a mí, y de la misma manera quiere insistirle a esa persona a través de su boca o de mi boca. Y nosotros muchas veces nos tomamos toda la bendición nada más que para nosotros y nos quedamos callados en vez de ir y predicar esa palabra, amén. El Señor quiere que entendamos que en este tiempo, cuando el tiempo se acorta, es precisamente ese tiempo en el que más tenemos que predicar de la palabra de Dios, que más tenemos que ir al que está cautivo, al que está en tinieblas, al que está oprimido, para predicarle ese mensaje de salvación, amén. Denle allí donde está un aplauso al Señor. Estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nosotros, por las muchas veces que nos insistieron, porque por su misericordia estamos en este lugar escuchando la palabra del Señor, porque como dice esa canción de Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de cada uno de nosotros si el Señor no nos fuese insistido una y otra vez? Amén. El Señor, así como tuvo misericordia de mi vida, tuvo misericordia de su vida, así mismo tiene misericordia de las personas que están allá afuera, pero es necesario que usted y yo abramos nuestra boca y vayamos y demos ese mensaje, como lo hizo un Juan, que no tomó por poco apartarse, y a veces usted y yo tenemos que apartarnos para poder ser llenos de la presencia del Señor, y apartarnos del pecado, apartarnos de esas cosas que son de interferencia para esa relación con Dios, porque aunque el mundo afuera inicialmente puedas tener una pequeña confusión, no es que en la iglesia te prohíben que vayas a fiesta, en la iglesia te prohíben que tomes, no, en la iglesia a mí no me prohíben nada, porque la palabra dice, todo me es lícito, o sea, usted tiene permiso para hacer lo que le dé la gana, pero realmente no todo nos conviene, no todo nos edifica, no todo nos va a hacer de bien para nuestras vidas. Hay cosas de bendición y hay cosas de maldición, y era precisamente el mensaje de arrepentimiento de pecados, de salvación, de vida eterna que estaba dando Juan, para que ese pueblo se preparara, porque ya iba a venir el Mesías. Durante esos 3 años, Juan comenzó a los 30 y Juan tenía de separación de Jesús unos 6 meses de nacimiento. Y durante ese tiempo él se enfocó, dice la palabra que la gente iba hacia el desierto, se movían de Judea y de Jerusalén a ir a escuchar el mensaje de Juan y a bautizarse. Y nosotros tenemos que demostrar hoy en día que lleguen a nuestra casa y nos toquen la puerta, porque vecina, cuando yo escucho su oración, cuando yo escucho la alabanza que hay en su casa, yo veo que hay personas que salen, que se han reunido en ese lugar y que han salido diferentes. Asimismo, usted y yo tenemos que demostrar hoy en día cuál es el Cristo al que le servimos. No solamente es de la boca para afuera decir yo soy cristiano, pero realmente tiene que haber unos cambios y unas transformaciones en cada uno de nosotros, que a la persona de afuera quiera de eso que tú tienes, porque antes yo te veía como estabas cayéndote por ahí, alcoholizado, borracho, pero ahora veo que estás bien, que estás juicioso, que estás bonito, que estás diferente. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hice? Me rendí a Jesús. Porque realmente es cuando nos rendimos a que Jesús trabaje en nosotros, es que Él va a hacer en nuestras vidas. Y el Señor quiere que la iglesia entienda que no es rendirnos al 40 ni al 50, es rendirnos al 100%.
que no es posible que después de tantos años en el Evangelio nosotros aún no hayamos podido perdonar a alguna persona, no hayamos podido quitar, no hayamos podido ser libres de ese resentimiento contra esas personas. No es posible que aún después de tantos años en el Evangelio, aún a mí me moleste lo mismo, aún a mí tan rápido, se me pierda la paciencia con cosas tan simples. Eso no es posible. Y es esas tinieblas de las que habla la palabra que el Señor nos quiere hacer libres. De esas tinieblas que parecen pocas, hermano, pero realmente cuanto uno más se acerca y conoce de la palabra del Señor, es que va a poder entender lo sucio y lo inmundo que somos y la necesidad que tenemos, porque el único que nos puede limpiar y nos puede hacer libres se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Bríndele un aplauso allá al Señor. El Señor quiere que comprendamos y entendamos en esta tarde, que somos más que mensajeros de su palabra. Mensajeros que tienen que prepararse como se preparaban Juan, porque no nos van a recibir con los brazos abiertos allá afuera, no. No nos van a querer, no por nosotros, sino porque la palabra dice que la palabra es útil para corregir y a nadie le gusta que lo corrijan. Y cuando usted da una palabra de Dios a alguna persona que corrige, que te dice, mira, estás equivocado, no era así como tú pensabas, es como dice la palabra, eso a las personas le va a molestar. Y le molestó cuando lo hacía Juan, molestó cuando lo hacía Jesús, molestó cuando lo hacían los discípulos que murieron por él. ¿Cuánto no? ¿Qué podemos esperar nosotros hoy en día? No podemos esperar menos ni tampoco podemos exigir tener un evangelio light, porque el evangelio light realmente somos nosotros los evangélicos los que determinamos si vamos a querer adaptar a Dios a la actualidad, vamos a querer adaptar a Dios al 2025, a la era moderna. No, Dios era, es y será tal cual como lo dice en su palabra, no es a la forma de nosotros. Y aunque muchas veces lo predicamos afuera y decimos, tú crees en Dios a tu manera, no es a tu manera, es como dice la Biblia, pero realmente usted y yo tenemos que entender que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es a la forma de Dios. Realmente Él es el que quiere que esas tinieblas que están en nuestro corazón sean quitadas de allí, que nosotros seamos libres al 100%, no al 50%, no al 70% y no al 80%, sino al 100% seamos libres y que podamos de esa forma aún más testificar la palabra de nuestro Señor. Amén. Juan no dudó, Juan no pensó en decir lo que tenía que decir por lo que dijeran los demás, no. Él habló la palabra que tenía que hablar, lo que él estaba encomendado a hablar del arrepentimiento y de la salvación, que es lo mismo que usted y yo estamos encomendados a hacer. Y es sencillamente eso, hablarlo, y nos cuesta tanto hablarlo. La palabra no dice que usted tiene que convencer a alguien, no. La palabra solamente nos insta a que vayamos y prediquemos el evangelio. O sea, sencillamente nosotros tenemos que llevar al caballo al arroyo, a donde está el agua. Pero el caballo es el que decide si toma o no toma. No soy yo, no es usted, solamente usted cumpla, Señor, yo lo traje hasta aquí, yo le hablé, yo le prediqué, yo le he dicho, como dice la palabra, Pablo sembró, Apolo regó, yo le he continuado dando el mensaje, Señor, pero el caballo es el que decide si bebe. Y así mismo hay personas en este lugar que la han llevado al arroyo, pero usted es el que decide si bebe de esa agua que dijo Jesús, que si tú supieras el agua que yo tengo, o sea, tú me pedirías a mí, porque el agua que yo tengo es agua viva, el agua que no te va a dar sed jamás. Por eso en este lugar, así como hay quienes van a llevar el caballo, hay caballos que son los que tienen que tomar la decisión si deciden beber o no del agua de vida eterna que nos quiere ofrecer el Señor. Amén. Vemos cómo Juan cumplió su misión y usted y yo nos tenemos que preguntar, Señor, ¿cuál es la misión? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Decía David,
Un hombre que era rey, que estaba cómodo, que tenía dinero, tenía mujeres, tenía todo lo que materialmente hablando un hombre y una mujer quieren. Pero como un David le decía: Señor, escudriña mi corazón, oh Dios, y crea un corazón recto dentro de mí, porque realmente hay tanta perversidad en nuestro corazón. Esta mañana, cuando estábamos dando el devocional allá en la tienda, y recordaba de que muchas veces hemos escuchado de que, bueno, el pecado vino porque Adán pecó y desde ahí nosotros heredamos el pecado. Pero somos nosotros los que decidimos si continuamos practicando ese pecado. Porque si yo digo, eso no fue culpa mía, fue Adán, si yo fuese estado ahí, yo no hago eso. Eso decimos mucho, ¿no? Yo no fuese hecho eso. Pero realmente usted y yo somos los que hemos decidido continuar pecando, y el pecado es lo que nos aleja de Dios. O sea, ya no importa lo que hizo Adán, pero usted y yo decidimos si continuar pecando o no, y si realmente nos rendimos a Jesús. Porque vuelvo y le repito, mis hermanos, mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, a la presencia del Señor, créanme que se van a dar cuenta cuán malo y cuán sucio somos nosotros. Y esa misma suciedad, esa misma inmundicia que hay en cada uno de nosotros nos hace reconocer que necesitamos de Cristo para que Cristo nos limpie, para que Cristo nos sane, para que Cristo sea el que vende nuestras heridas para sanidad completa de todas esas heridas que hemos mantenido en nuestro corazón, que necesitamos de Cristo para poder ser libres. Ser libres no solamente hay personas cautivas en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, no. Hay personas cautivas en la falta de perdón, hay personas cautivas en el rencor, en el resentimiento, en pensar que todo el mundo le está haciendo mal, que todo el mundo le quiere hacer mal. Hay personas cautivas mental y sentimentalmente, y realmente los que nos hacemos daño somos nosotros. Pero créanme que no hay psicólogo que pueda solucionarle eso. No hay terapia ni psicoterapia, no hay absolutamente nada, solamente se llama Jesucristo de Nazaret, el que puede hacernos libres de todas esas cosas, hermanos. En esta noche el Señor quiere que nos vayamos y que entendamos que el Evangelio es más allá de solamente nosotros decir: yo soy cristiano evangélico, yo no adoro imágenes, yo no rezo rosarios. Es marcar una determinación en el Dios que le servimos, en el Dios que le hemos creído, y realmente esa determinación va a poder estar en tu corazón y en mi corazón a medida que nosotros nos vayamos rindiendo a Dios. Señor, yo no sé qué tú quieres hacer conmigo, pero aquí yo estoy en obediencia. Ahorita que me levanté, aparté 5 minutos, 10 minutos, comiencen, así sean con 5 minutos, de decir: Señor, gracias por este día, que sea tu voluntad. El Señor ve la disposición que hay en tu corazón, aunque quizás no entiendas muchas cosas, pero ríndete a Jesús, que es el único que nos puede hacer libre. Amén. Y es necesario que sea como un Juan que en un momento dijo que él menguara, era necesario que yo mengue. Lo importante es que crezca Jesús, que el Señor hiciera lo que Él iba a hacer en ese tiempo. Es necesario que nosotros, como Iglesia de Cristo, nos determinemos en que realmente nosotros tenemos que menguar, que muchas cosas no van a ser como nosotros queremos, sino como lo dice la palabra del Señor. Es necesario realmente que nosotros nos rindamos a que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, a que no sea a nuestra manera, y de que podamos en este tiempo cumplir la misión que el Señor puso sobre nuestros hombros, así como la puso sobre los hombros de Juan. Más allá de que usted quiera ser un abogado, un doctor, un actor, un cantante, un administrador, etc., hay un propósito específico por el cual el Señor le ha preservado la vida hasta aquí, y que quiere que usted lo anhele en su corazón, el saber, el conocer por qué razón el Creador de los cielos y de la tierra me ha mantenido hasta aquí. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano, vamos a orar.